aquí, que es a compartir un pensamiento de la palabra de Dios. Vamos a ubicarnos en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, y vamos a dar lectura desde el versículo 5 al versículo 9. Efesios capítulo 6, versículo 5 al 9, que es lo que nos compete en esta mañana. Vamos a intentar desarrollar este bloque de la escritura, que el Señor nos ayude. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Hemos venido hablando de el cristiano en su entorno familiar, hemos estado hablando del cristiano en su entorno de hogar, hemos estado hablando del cristiano en su relación padre-hijos, hemos estado revisando el jueves pasado, revisamos un poquito de esa parte laboral, el cristiano en su entorno laboral. Y aquí el apóstol Pablo dedica unos buenos versículos a esa parte. A los que son esclavos en este momento, siervos, y a los que son amos, señores, en este contexto los que son empleados y los que son patrones. La palabra siervo en el griego es doulos y significa literalmente esclavo. Hay varias palabras que significan siervo. Está diáconos, por ejemplo, está doulos, está juperete y otras más. En esta palabra griega que Pablo usa es doulos y entonces significa esclavo. Cuando en el versículo 9 leemos la palabra amos, ahí está Kyrios, que significa dueño o señor. En ese tiempo es oportuno advertir que en este tiempo en que el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los Efesios, existía la esclavitud. Incluso la esclavitud brindaba o constituía la principal fuerza laboral del momento. Por eso Pablo en varias epístolas habla de la esclavitud. Se dirige a los esclavos y a los amos. Dios nunca instituyó la esclavitud. Esto fue una consecuencia del mundo por el pecado y por la injusticia de los hombres. Era como una especie de benevolencia hacia los prisioneros de guerra o a los cautivos de naciones que habían sido subyugadas, que para no matarlos, entonces les daban la oportunidad de ser esclavos o los vendían para ese fin. Entonces, cuando una persona era atrapada en una guerra, era prisionero de guerra, para no tenerlo encerrado en una jaula ahí, en una cárcel, lo ponían como esclavo. Cuando una nación era subyugada por otra, entonces cogían a esos habitantes de la ciudad dominada para ser sus esclavos. En el Antiguo Testamento dio algunas leyes Dios, ojo a esto, para regular y para proteger a los esclavos de los abusos que eran sometidos por los patrones. En el tiempo del Nuevo Testamento, la esclavitud estaba muy generalizada dentro del Imperio Romano. Pablo, al dirigirse a los esclavos que se habían convertido en discípulos de Cristo, les dice cosas como estas. Vea, por ejemplo, este texto. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados,
los que se benefician de su buen servicio. Entonces Pablo escribe, eso está en Primera de Timoteo, a los esclavos y a los amos que están en esa condición de esclavitud o de dominio, que deben portarse de la mejor manera, que deben dar honra. Y aquí hay algo interesante. Usted no ha notado que a veces cuando usted tiene un patrón cristiano, pareciera que quisiera trabajar menos o quisiera tener unas ventajas, porque como el patrón es cristiano, entonces usted quisiera a veces aprovechar. O lo contrario, a veces cuando el patrón es cristiano y un hermano es su empleado, quisiera aprovecharse de ese hermano, ayúdeme otras 3 horitas, pero no hay pago extra. Como somos hermanos, pero ojo porque la Biblia nos llama la atención y en este trozo de escritura que estamos viendo es lo que vamos a analizar. Notemos también que en la Biblia, el apóstol Pablo en la epístola de Corintios dice que cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Hay gente que aplica este texto para justificar la fornicación, para justificar el adulterio. Y se vea, la Biblia dice que en el estado en que se fue llamado, así se quede. Pero Pablo no está hablando de matrimonio ni de relaciones, está hablando de la situación laboral. Entonces dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, si leemos con atención esos textos, a los esclavos se les pide, número 1, que respeten a sus amos como tales y que cumplan con fidelidad sus obligaciones, mucho más si sus amos son ahora hermanos en la fe, que si pueden lograr su libertad, la procuren, porque es un estado mejor, que si llegan a ser libres, nunca más se vendan a la esclavitud, que en ambos casos lo más importante es la libertad interior que tenemos en el Señor. Como podemos notar, Pablo en sus epístolas, en sus cartas, nos propone que los esclavos cristianos que hagan una revolución social para romper las injustas estructuras existentes dentro de la sociedad, no les corresponde eso, de revolucionarse y de decir, no, aquí vamos a acabar con la esclavitud. No, Pablo dice, sea un buen esclavo, como decirnos hoy, sea un buen trabajador. Mire, el mejor ejemplo lo encontramos en la carta que desde la prisión en Roma Pablo escribe a una persona llamada Filemón. En esa cárcel se ha convertido un preso titulado Onésimo. No es el nombre, es un título, Onésimo, que es esclavo de Filemón y que está en la cárcel por robar a su amo. Entonces, Pablo se encuentra con este señor titulado Onésimo en la cárcel y descubre que Onésimo está en la cárcel porque robó al patrón. Cuando Onésimo sale de la cárcel, Pablo lo envía a la casa de su amo con una carta en la que dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado. Esto es extraordinario y constituye la semilla que finalmente acabó con la esclavitud. Por otro lado, cuando Pablo se dirige a los amos cristianos, les dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un amo en los cielos. Veamos entonces 3 principios que se deben tener en cuenta con relación a todo el que trabaja en relación de dependencia. El primer principio, vamos a ver 3 principios. Para los trabajadores, y yo creo aquí, hermano, que todos aquí somos trabajadores. Todos, sin excepción, trabajamos para alguien.
sin excepción. Entonces, estos principios nos van a servir a todos. Hermano, yo gracias a Dios soy independiente, gracias a Dios yo no tengo dependencia de una empresa. Pero el independiente depende de sus clientes, depende de los proveedores, depende de muchas cosas. Así que estos principios nos van a servir a todos. El principio de la obediencia dice: siervos, obedeced. Esta obediencia en la práctica significa aceptar las indicaciones que se nos dan, las instrucciones, las sugerencias, y cumplirlas con buena disposición. La única excepción en cuanto a la regla de la obediencia tiene que ver con que se nos exija hacer algo en contra de nuestra fe, de la voluntad de Dios, de mi relación con Dios. Es decir, si me piden en mi trabajo mentir, robar, sobornar, realizar alguna acción corrupta, ilícita o criminal, desde una vez yo tengo que aplicar un principio más grande de la obediencia que dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oiga eso, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, pero es que en mi trabajo me dicen que tengo que mentir. En mi trabajo me dicen que tengo que hacer esto. En mi trabajo me dicen que tengo que robar, que tengo que sobornar. Bueno, tienes que revisar, mi hermano, mi hermana, tienes que revisar. Porque es que la palabra dice que es necesario obedecer a Dios. Y a Dios no le agrada ni la mentira, ni el engaño, ni el soborno, ni la corrupción, ni la balanza falsa. Entonces hay que obedecer con temor y temblor. Esto implica que además de obedecer hay que respetar. La obediencia tiene que ver con una acción externa. El respeto con una actitud interna que revela un corazón manso y humilde. Entonces, escuche esto. Yo puedo obedecer, pero no respetar. Y la Biblia dice que debo obedecer con temor y temblor. Esa expresión, temor y temblor, lo que significa es que debo tener obediencia y respeto. Debo respetar. Entonces, ¿en qué consiste eso? Bueno, muy sencillo. Eso consiste en que yo definitivamente pueda de alguna manera yo pueda obedecer, pero no hablar mal de la persona. Entonces hay gente que obedece, pero atención a esto, entre dientes empieza a murmurar del patrón, de la empresa, que no sé qué, que esto por aquí, por allá, que... No, la palabra dice, debes mostrar una actitud externa que se llama obediencia, pero también una actitud interior que muestra la mansedumbre y la humildad que se llama respeto. Lo contrario del respeto es la insolencia. Eso es lo contrario del respeto, la insolencia. Y Pablo escribe a Tito, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Oiga bien, para que se adorne la doctrina de Dios. Entonces, note usted que oportuno es como cristianos aprender a ser obedientes con temor y temblor, a obedecer, pero también a respetar. Esta conducta por parte de los que somos discípulos de Jesús es un gran testimonio ante aquellos que son nuestros jefes, aún de los que son difíciles de soportar. Imagínense lo que el apóstol Pedro escribe también en este contexto. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, oiga eso, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Así que en la primera carta de Pedro
se nos muestra que hay que ser buenos empleados, no solo cuando el patrón es bueno, escuche, no solo cuando el patrón es bueno, sino cuando el patrón es difícil. Cuando, eso es lo que dice Pablo, ¿no? A los difíciles de soportar. Uy, hermano, que el jefe que yo tengo es cansoncísimo, es tallador, como se le dice en algunas regiones, es intenso, uy, no, qué cosa tan horrible. Dios te recomienda, respétalo, no seas respondón, trabaja de buena manera. Eso habla bien de ti y de tu Señor. Así que cuando obedezco con temor y temblor, obedezco y respeto. Pero también me piden que la obediencia sea con sencillez de corazón y que debo obedecer como a Cristo. Entonces la obediencia debe ser lisa y llana, simple y directa, sin complicaciones ni vueltas. Sencillamente debemos hacer lo que se nos dice. Debemos obedecer como a Cristo, aceptando lo que se nos ordena como viene de parte del Señor. El segundo principio es el principio del servicio. Primer principio, la obediencia. Segundo principio, el servicio. Todo puesto laboral es un puesto de servicio, sin importar el nivel del cargo. Estamos para servir a los demás y con ese espíritu siempre debemos trabajar. Oye, yo considero que la persona que trabaja con esa intención, con ese espíritu de servir, le va mejor. Le rinde más el tiempo, se le hace la jornada laboral más corta, disfruta lo que hace, aprovecha lo que hace, genera mejores relaciones, construye mejor tejido social. El que trabaja con agradecimiento, el que trabaja con alegría, el que trabaja con la intención de servir, que no hace nada porque no es que me toca, es que me tocó y me cae tan mal esa persona, pero me toca hacer esto. No, no, qué lindo es que el cristiano, la cristiana, trabaje con ese espíritu de servicio, esa intención de que lo que está haciendo contribuye y sirve a los demás. Eso créame que va a cambiar las cosas. La Biblia dice no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Esto tiene que ver con integridad y honradez. No debemos trabajar únicamente cuando nos controlan. Eso sería falsedad, hipocresía y aún hurto. Debemos servir con la clara conciencia de que los ojos de Dios nos están contemplando siempre. No es justo que en las horas de trabajo hagamos nuestras cosas o realicemos tareas para otros que no beneficien al negocio o a la empresa para la cual trabajamos, a menos que realmente no haya nada que hacer en ese momento. ¿Cómo así? Es que cuando yo soy honrado, entonces, perdón, pero yo no estoy chateando en mis horas laborales porque eso sería ser deshonesto. Yo estoy en lo que estoy trabajando. No, precisamente, hermano, es que mi trabajo es chateando. Ah, bueno, ok. Si tu trabajo es chateando, pues hay que chatear. Pero si mi trabajo es estar pendiente de esta máquina y yo me distraigo porque me escribieron un mensaje y me pongo a ver Facebook e Instagram y a chismosear lo que está pasando y no, esta máquina trabaja sola. Cuidado, cuidado, porque si algo llega a pasar es mi responsabilidad. No, hermano, pero eso nunca pasa nada. Sí, pero es que te están pagando para que estés pendiente de la máquina, para que en realidad seas el responsable del funcionamiento de esa máquina y estés a cargo de esa producción. Sí, pero yo he trabajado ahí por años y nunca ha pasado nada. Y que no pase. Y lo ideal para que no pase es que estés pendiente. Y si llegara a pasar, puedas dar cuentas claras de qué estabas haciendo en el momento indicado del suceso. El servicio debe ser de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esto tiene que ver con la diligencia y con el tesón. No es la voluntad de Dios que demos lugar a la flojera, a la pereza, a la negligencia, que nos volvamos flojos en cuanto al trabajo. El discípulo de Cristo debe ser una persona esforzada, que hace las cosas cada vez mejor, que se perfecciona a sí mismo, como no trabaja al ojo cuando el patrón no está, ay, pues la cojo suave. No, no,
Él trabaja igual, esté o no esté el patrón. Puede ser que eso te traiga algunas dificultades con los compañeros de trabajo, ¿ya? Que te digan regalado y otras expresiones aún más fuertes por ser un buen trabajador. Ay, que usted pone ahí, ya el patrón no está, cójala suave. No, yo trabajo como si lo hiciera para Dios. Sé que el Señor me está viendo y por eso soy un excelente trabajador. Entonces, el discípulo de Cristo debe ser una persona que se esfuerza, que le dice no a esa flojera, a la pereza, que hace las cosas mejor, que pone todo de su parte. Mire, José, el hijo de Jacob, empezó como esclavo en la casa de Potifar. La Biblia dice que Dios estaba con él y que Dios prosperaba todo lo que él hacía, pero no era que José no hiciera nada. Por eso empezó como esclavo y terminó con la bendición de Dios y su diligencia en el lugar principal de un mayordomo y el administrador general de todos los bienes de su amo. Eso lo logró por la gracia de Dios, pero también por la diligencia que ponía. No importa lo bajo que nos toque comenzar, la diligencia en el trabajo y la bendición de Dios son la clave para lograr una prosperidad laboral. Por ahí hay un dicho de las abuelas que dice, el que es acomedido disfruta de lo que está escondido. A veces cuando tú eres diligente y eres generoso en tu trabajo, generoso en el trabajo, y a veces hace cosas incluso más de las que le piden por colaborar, por coadyuvar en su empresa, termina recibiendo promociones, bonos, incentivos, y si no, no te preocupes, que la recompensa vendrá de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Trabajar con ganas es otra cosa, sin que importe lo que debemos realizar. Es muy diferente trabajar quejándonos, rezongando, sufriendo penosamente por el trabajo que nos toca hacer. Cuando lo hacemos de buena voluntad, significa trabajar con alegría, con entusiasmo, dando gracias a Dios por la salud, por el trabajo y obviamente por la bendición económica que recibimos por las labores que hacemos. Si el trabajo que tenemos nos resulta poca cosa, de acuerdo con la capacidad que tenemos, de todas maneras hagamos bien el trabajo, con todo el esmero posible, poniendo el empeño, como para el Señor, y Él nos proveerá seguramente de una mayor bendición. El tercer principio, el principio de la excelencia. Entonces, 3 principios para mi trabajo: obediencia, servicio y excelencia. Oiga, hermano, si esto lo lleváramos a todos los planos de nuestra vida, no solamente al plano laboral, qué bendición la que tendríamos. El principio de la obediencia, del servicio y de la excelencia. Oiga, ¿cómo seríamos de prosperados y de bendecidos? Si mi servicio en la iglesia, si mis relaciones en el hogar, en la familia, si mi actuación como ciudadano, si mi actuar como trabajador o empleado es con obediencia, con servicio y con excelencia. Mire que la palabra dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, debemos visualizar todo trabajo como un servicio a nuestro prójimo. Por un lado, se trata de un servicio al dueño de la empresa o a la institución para la cual trabajamos, pero por otro, es un servicio que va a recibir aquel a quien nosotros le estamos dando ese beneficio directo de nuestro trabajo. Seamos carpinteros, albañiles, maestros, médicos, enfermeros, choferes, vendedores, administrativos, cualquier desempeño en nuestro oficio o profesión, debemos hacerlo con excelencia, pues otros se beneficiarán con la calidad de nuestro trabajo. Por eso dice, el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Sea siervo o sea libre. Lo que hacemos debemos hacerlo bien, con excelencia, calidad, puntualidad, esmero, cumplimiento, responsabilidad. Si trabajamos de esta manera, la recompensa, lo que dice este texto, es que nos vendrá del Señor. Es su promesa, inevitablemente se cumplirá. Porque dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor.
El texto paralelo a esto dice en Colosenses, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Salvando las diferencias lógicas, muchas de las cosas aquí mencionadas se aplican también a los trabajadores independientes o a las hermanas que tienen su trabajo en casa. Entonces, notamos aquí, quiero hacer un paréntesis un momentico, había un hombre que se llamaba Luis, había trabajado toda la vida haciendo casas de madera, toda la vida, y llegó el momento de su jubilación. Así que el gerente de la empresa para la cual trabajaba Luis llamó a Luis y le dijo, Luis, usted ha sido un excelente trabajador toda la vida. Y por eso quiero que como despedida, escuche esto, quiero que como despedida usted me haga una casa a mí. Que la última casa que usted haga sea para mí. Pero Luis, haga la mejor casa. Por favor, se lo pido, porque es para mí. Deme ese regalo de despedida. Mire, le voy a dar un presupuesto abierto. Compre la madera que quiera, compre los herrajes que quiera, compre los elementos que quiera, pero hágame una casa de madera la mejor, que esa va a ser su despedida para mí. Luis estaba cansado de tanto trabajar y no se sintió agradado por las palabras que el patrón le dijo. Incluso pensó que era injusto y dijo, pero ¿cómo? Debiera ser él el que me da un regalo a mí. Debiera él darme la despedida a mí. Y ahora quiere que de despedida yo le construya la mejor casa a él. Entonces Luis tomó una actitud no muy buena. Compró una madera regular, unos herrajes regulares, unos elementos para la casa no los mejores. Y la verdad es que no puso empeño en la casa que construyó. Un diseño muy simple, una casa insípida, se pudiera decir. Luis terminó la casa. Con las llaves en la mano se fue a despedir de su jefe y le dijo, jefe, ahí está su casa, esa es mi última casa, esa es la casa de despedida, tome, ahí la tiene. Entonces el jefe le dijo, no Luis, no es para mí, ese es mi regalo de despedida, esa es mi gratitud por todos tus años de servicio, por eso te di presupuesto abierto y por eso te dije que construyeras con la mejor madera, con los mejores herrajes, con los mejores elementos. Porque Luis, y por eso te pedí que la hicieras para mí, para que hicieras la mejor casa de todas, porque quería obsequiártela. Esta es tu jubilación y esto es parte de mi agradecimiento por todos tus años de labor para esta empresa. Le entregó la llave y le dijo, esa es tu casa. Qué decepción la que Luis sintió al saber que hubiese podido hacer algo mejor, con un mejor diseño, de mejor calidad y algo más excelente. Pero como era para el patrón, no lo hizo así. Eso nos puede pasar también a nosotros. Y lo que Dios quiere enseñarnos en este texto es eso. Y algo más profundo todavía. Ojo, que la manera en que tú trabajas, la manera en que tú te comportas en tu trabajo, así tu jefe no te lo recompense, así la junta directiva no te lo reconozca, así el presidente no te lo avale. Hay algo grande aquí. El bien que recibirás no viene de una persona. Dice, ese recibirá del Señor. Así que hagamos las cosas bien para tener un buen resultado de parte de Dios. Trabajemos con obediencia, con servicio y con excelencia. Ahora vamos a la otra parte. A los que son empleadores o tienen personal a su cargo. El versículo 9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. El pasaje paralelo, porque usted sabe que Efesios tiene unos pasajes paralelos o una carta paralela que se llama Colosenses. Y la carta de Colosenses, en el pasaje paralelo a dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo,
El Colosenses dice, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esto nos coloca frente a dos principios que Dios estableció en esa época para aquellos que eran amos y que tenían esclavos. Número uno, debían tratar a sus esclavos como a iguales, porque dice, haced con ellos lo mismo. Y número dos, ese trato tenía que ser justo y equitativo, porque dice, hacer lo que es justo y recto. Si esto era lo que el Señor exigía a los amos en aquel tiempo en la que se daba la esclavitud, mucho más aplicables son estos principios hoy, cuando ya no hay esclavitud y todos los hombres son iguales ante la ley. Entonces, veamos lo que recomiendan para los empleadores o para los patrones. Primero, tratar a los empleados como iguales, hacer con ellos lo mismo. Entiendo que esta es la frase más importante de este versículo. ¿Y qué significa hacer con ellos lo mismo? ¿A qué se refiere? A todo lo que acabo de decir con respecto a los siervos. Así como los siervos deben tratar a sus amos con todo respeto, sirviendo de corazón, trabajando como para el Señor, consciente de que Dios es testigo de todo lo que hacen o dejan de hacer, es decir, realizando sus tareas con excelencia. Del mismo modo, los patrones, empleadores o jefes deben tratar a sus empleados o subalternos con todo respeto, como al Señor, conscientes de la mirada de Dios que está siempre sobre ellos, dejando de lado las amenazas y mostrándoles amabilidad y amor. Imagínense, aún en los tiempos que había esclavitud, los amos piadosos y buenos trataban a sus siervos como a hijos. Los protegían, los cuidaban, los amaban, les proveían todo lo que necesitaban, a tal punto que algunos esclavos, aun cuando tenían la posibilidad de irse y lograr su libertad, elegían libremente seguir como esclavos, pues tenían una excelente calidad de vida por un amo tan bueno. La base de toda relación humana, según lo enseña el Señor, debe ser esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego profundizaría esa frase diciendo, amarás a tu prójimo como yo te he amado. El empleado que tienes o el obrero que está a tu cargo es una persona a la que Dios ama mucho, a la que Dios creó para su gloria, por la cual Jesús dio su vida. Ámalo entonces de la manera en que debe ser amado. Trátalo como te gustaría que te trataran a ti si estuvieras en su lugar. Sea autoridad, pero sin ser autoritario. No le grites, no le faltes al respeto, no lo insultes, no lo ofendas con tus palabras. Trátalo con amor. Si tienes que corregirlo, hazlo con cariño, con respeto. Si hay que aplicar alguna sanción, hazlo con equidad. Resulta fundamental que las personas notan que las amas, que las aprecias de corazón. Tus empleados te amarán. Es muy probable que trabajen mejor si los tratas bien. Si no conocen al Señor por el testimonio de tu vida, posiblemente se conviertan. Segundo, darles un trato justo y equitativo. Entonces dice, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, en el pasaje paralelo de Colosenses. Uno de los mayores males que existen en el mundo es la injusta distribución de las riquezas. Eso significa que las riquezas producidas no benefician como deberían a los trabajadores que las producen. Se trata de un mal estructural que no podemos corregir fácilmente en forma individual. Nuestras naciones necesitan grandes reformas sociales y económicas, y nosotros, como la sal de la tierra y la luz del mundo, debemos ser los principales propulsores, oiga, de esa transformación social. ¿Cómo? Pues los cristianos debemos tratar definitivamente con justicia y con equidad en lo que nosotros respecta y alcanza a los que están a nuestro cuidado y a nuestra autoridad. Pues se puede pagar un mejor sueldo, se puede dar un salario más justo o se pueden dar incentivos a nuestros trabajadores. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario y es la voluntad de que en cualquier país todos tengan trabajo y salarios que les permitan vivir y sostenerse dignamente a ellos y a sus familias. Hacia eso debemos apuntar y avanzar
todo lo que sea posible como cristianos. Otro aspecto a tener en cuenta es ser fieles y puntuales en el pago de los sueldos. La Biblia dice, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, sino que había que pagar en la tarde, cuando era debido, cuando era el tiempo. En ese tiempo bíblico del Antiguo Testamento se pagaba en la tarde y se le pedía al patrón que no le dijera al empleado, mañana le pago en la mañana, sino que se le pedía que fuera en la tarde. ¿Por qué? Porque era en la tarde que el hombre podía proveer las cosas necesarias para su casa. Así que si el patrón le decía, le pago mañana en la mañana, se era posible que el otro día no se tuviera con qué comer, porque en ese tiempo del Antiguo Testamento no se hacía una alacena como la de nosotros hoy, que se mercaba para días, sino que a veces por las condiciones económicas se podía mercar en la tarde para el otro día. Así que si no se le pagaba al empleado en la tarde, no tenía con qué mercar para el otro día. Entonces Dios le recomienda al patrón, no le dejes el salario hasta la mañana al jornalero, sino que págale en la tarde, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Esto significa que todos debemos reconocer que en realidad hay uno solo que es autoridad absoluta sobre todos. Jesucristo es el Señor y Jesucristo está por encima de todos. Seamos patrones, seamos empleados, seamos gerentes, seamos obreros, Dios nos considera a todos iguales. Hermano querido, hermana querida, que esa posición que tienes en tu empresa, que esa posición que tienes en tu negocio, no te lleve a despreciar a nadie. No, que tú tampoco hagas acepción de personas, que seas el reflejo de Jesús. Oiga bien, que seas el reflejo de Jesús en tus labores. Orden y administración. Aunque el texto de Efesios no incluye este tema, ya que estamos hablando de la voluntad de Dios en el área laboral, estimo oportuno señalar muy brevemente algunos principios sobre el orden y la administración. Definamos qué es administrar. Es una función de gobierno, es dirigir, encauzar todas las cosas hacia el logro de los objetivos propuestos. Esto abarca los recursos humanos, materiales, de tiempo y del dinero que disponemos. Las virtudes principales para llevar adelante una buena administración son: 1. Sabiduría. Eso fue precisamente lo que Salomón le pidió a Dios para poder administrar. Sabiduría. 2. Responsabilidad. 3. Orden. 4. Diligencia. 5. Organización. 6. Fe. Te la repito, virtudes principales para llevar a cabo una buena administración: sabiduría, responsabilidad, orden, diligencia, organización y fe. ¿Alguien pudiera decir, orden no es lo mismo de organización? No, no, no. Orden es que tú puedas tener cada cosa en su lugar, cosa en su lugar. Organización, poner a cada persona en su oficio. Eso es organizar y establecer para cada persona su tiempo. Desarrollar estas cualidades es muy importante tanto para los trabajadores independientes como para cualquier empresa pequeña, grande, mediana. Estos principios resultan aplicables a la administración del hogar y a cualquier actividad de índole administrativa de la iglesia o de alguna otra institución. Y es que son tan importantes que te lo repito. De pronto tú trabajas en un comité en la iglesia. Mira, sabiduría, responsabilidad, orden, diligencia, organización y fe. ¿Qué principios tan esenciales? Esos son algunas cualidades en realidad, ¿no? Algunas virtudes principales. Pero te voy a compartir principios para una buena administración. Primero, tener un objetivo claro. Segundo, conocer. Tercero, planificar. Cuarto, ejecutar. Quinto, evaluar. Y sexto, hacer ajustes. Entonces, nota cómo administras tú de buena manera. Primero, teniendo un objetivo claro. Segundo, conociendo qué es lo que quieres hacer.
Tercero, planificando. Cuarto, ejecutando el plan que hiciste. Quinto, evaluando la ejecución de ese plan. Y sexto, haciendo los cambios y los ajustes pertinentes. Así que voy a terminar en esta mañana, que ya el tiempo se nos está cumpliendo, con esto. Y es, para redondear todo, ¿cómo administras tú económicamente la familia? Porque esto es una cosa que está haciendo daño en las familias, el manejo del dinero. En lo posible te recomendamos, esto va a ser muy sencillo, hacer un presupuesto mensual. En él, los egresos, o sea, la salida de dinero, no deben superar lo que te ganas. Administrar no es anotar lo que se gasta, porque hay mucha gente que anota todo lo que gasta. Eso no sería administración, eso sería contabilidad. Administrar es gastar lo que uno anotó previamente al hacer el presupuesto, y es importante ceñirse a un presupuesto. Entonces, yo te recomiendo que en familia, hermano, pero es que él se gana 1 millón, yo me gano 2 millones. En familia, hagas el presupuesto y debes tener conciencia de que hay 4 tipos de gastos posibles. Gastos indispensables, gastos necesarios, gastos posibles y gastos superfluos, aquellos que sobra o que es innecesario. Por lo tanto, se deben priorizar los gastos según el orden también. Entonces termino mencionándote a nivel familiar los gastos indispensables, gastos indispensables, gastos necesarios, gastos posibles y gastos superfluos. Si quieres tener una administración efectiva, económica en tu familia, por favor, hermano, hermana, por favor, padre, considera esto. Hay gastos que son indispensables: arriendo, servicios, alimentación. Hay gastos que son necesarios, como estudio, vestuario, salud. Hay gastos que son posibles. Entonces, de pronto una salida, ¿ya? Una salida al parque, al centro comercial, a comerse un helado con la familia. Debes considerar eso. Y los gastos superfluos, que son aquellos que sobran o que son innecesarios. Entonces, ¿qué pasa? Tú ves una promoción en un centro comercial. Uy, voy a comprar esto. Debes pensar, ¿este será un gasto indispensable? ¿Este será un gasto necesario? ¿Este será un gasto posible o esto será un gasto superfluo? No, pero es que está en promoción. Pero si no está en lo que es indispensable, ¿para qué vas a gastar? Si no es lo necesario. Entonces, de pronto haciendo ese ejercicio, vas a aprovechar mejor tu bendición económica.